Seguimos en este evento de Diversidad en Acción. Para mí es un placer estar en este panel de liderazgo en diversidad y equidad con Cintia González Oviedo, que es consultora en diversidad, igualdad e innovación. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias. ¿vos? Bien, muy bien. Y también con María Virginia Meneghelo, que es consultora en diversidad, equidad e inclusión también y es Speak Up en diversidad. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes hoy. Mi primera pregunta va a ir hacia María y es, ¿cuáles son las principales desafíos y oportunidades en la implementación de políticas de diversidad e inclusión en las empresas, no solo de Argentina, sino también en Latinoamérica? Uno de los principales desafíos tiene que ver con la coyuntura económica que atraviesa varios países de la región, los temas estratégicos del propio negocio y la agenda de diversidad, que no siempre van de la mano. Y entonces cuando hace poco yo hice una encuesta entrevistando a 30 directoras y directores de recursos humanos para ver qué lugar ocupa este tema, lo que empezaba a ver es que todos hablan de que es un tema importante, pero la agenda se las termina llevando otros temas. Entonces, ese es un gran desafío que está hoy vigente, porque muchas empresas tienen políticas, tienen prácticas, hay todo un armado muy interesante, pero, digamos, no tracciona. Y creo que otro también desafío tiene que ver con líderes en acción que falta, que están muy dependientes de las áreas de diversidad o de recursos humanos como para avanzar. Entonces, nuevamente, está buena esa estructura armada, pero que falta que las personas líderes se puedan empoderar del tema. Bien. Y Cintia, cuando vos das tus capacitaciones, ¿no? ¿Qué tipo de resistencias o obstáculos encontrás en las empresas cuando vos querés de alguna forma dar capacitaciones en diversidad e inclusión? Bueno, hay algo que me gusta siempre, sobre todo yo trabajo mucho con la mayoría de las empresas con áreas de dirección y de toma de decisiones y como que empiezan las capacitaciones con los brazos cruzados, ¿no? Cerrados. Y a medida que pasa la capacitación cambia muchísimo la disposición y la actitud. Entonces, en primer lugar, las resistencias es como un montón de ideas asociadas de que cuando vos apareces y vas a dar la capacitación de diversidad es como, bueno, uy, vamos a venir a escuchar determinadas cosas relacionadas al feminismo, a la corrección política y mucho esto de lo woke, que es una palabra que tiene mucho que ver con la coyuntura actual, internacional, donde está asociado a esto de simplemente diversidad en relación a cupos, ¿no? Por más que empresas que tengan cupos en lo real, casi no hay. Pero inclusive las empresas que no tienen cupos, si trabajamos diversidad, van a empezar a contratar a un montón de personas que van a ocupar un lugar que en realidad no merecen. Es decir, como la resistencia de que si trabajas diversidad estás en contra del mérito de las personas o del sistema de meritocracia. Entonces hay un montón de acepciones que están muy instaladas en la sociedad que penetran en las empresas, porque las empresas están en la sociedad. Entonces, las personas que toman decisiones están contaminadas, si querés, de un montón de prejuicios que se van desarmando a medida que, por lo menos yo trabajo los temas desde la forma en la que trabajamos, con evidencia, con un tono corporativo y sobre todo también en relación al negocio. Esto es súper importante porque, como decía Virginia, diversidad para mucha gente está en un lugar del cerebro que no conecta con el negocio. Y cuando ven que conecta, ahí aparecen los presupuestos, aparece la toma de decisiones y aparece un montón de facilidades, digamos. Bien. Y si tendrías que recomendarle a alguien que quiere ser consultor en diversidad, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta para ser consultor no solo en Argentina, sino en Latinoamérica? ¿Qué le recomendarías? Por un lado, es sumamente importante ser puente. Retomo lo que recién comentaba Cintia, hay resistencias. Cuando uno va a hablar de estos temas, del otro lado, la página no está en blanco. Cada uno viene con presunciones, con ideas, con posiciones a veces como muy arraigadas, que obviamente si está a favor todo fluye, pero que en general no te encontrás en eso. Entonces estas resistencias, uno puede tener mucho dato, mucha investigación, pero hay momentos y momentos. Entonces, el ser puente y no imponer. Y tratar de encontrar quiénes son esas personas aliadas que pueden vehiculizar. Porque tal vez
vos como consultora que trabajás te debe decir, bueno, pero me va a querer convencer. Tal vez no sos vos la persona, es esa otra personalidad interna. Eso me parece que es sumamente importante. Y otra de las cuestiones también es, vos tenés todo este contexto externo, pero el clima, el olfato interno lo tiene quien está ahí. Entonces, yo te puedo hablar de 1000 estrategias, pero vos vas a saber y ahí trabajar como muy codo a codo en qué momento, qué hacer diferente. Por eso digo, uno puede hacer mucho bench, pero lo que hace la empresa A no necesariamente va a aplicar a la empresa B. O sea, tener aliados dentro de la empresa o ver, 100%. detectarlo sería. Sí, 100%. Y esta pregunta va para los dos. ¿Ustedes se encuentran que quizás, no solo hablando de género, pero hay más resistencia en los hombres o en determinados grupos etarios, o en realidad la resistencia no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con personas individuales? Yo noto, por supuesto, bueno, en toma de decisión, no siempre, pero sí en general en toma de decisión, primero en toma de decisión, más allá del género. Creo que también, aunque seas mujer, de estar en determinados lugares ha hecho que tengas que adaptarte a determinado mindset, digamos. Entonces, suele ser frecuente que desde ese lugar sí a los hombres, pero también a mí me pasa mucho que cuando trabajo con audiencias muy activistas también lo encuentro difícil. Entonces, es como las dos puntas. Pero, por otro lado, en general, cuanto más arriba, esto lo hablamos con varias personas que trabajamos en universidad, cuanto más arriba trabajas en la jerarquía, más lentos son con respecto a estos temas. Claro. O sea, uno pensaría que con estos temas más arriba van a entender mucho más fácil y sin embargo es mucho más lento, como que tenés que hacer una capacitación más junior cuanto más arriba trabajas. Contraintuitivo. Sí. Y cuando trabajas con las nuevas generaciones, o llegan a conclusiones que dicen, después lo hablé en mi casa con mis hijos, que son personas que quizás ya están por generación dentro de la fuerza laboral y que en 5 años van a ser la mayoría de la fuerza laboral, y es como, sí, no me contás nada nuevo, ¿no? Hay algo que estoy comentando mucho hace poco en un foro de estos súper prestigiosos de empresarios, que salió también publicado en un medio súper prestigioso. Hubo clientes míos que dijeron, bueno, empezaron a llegar a conclusiones porque lo presentaron en tal foro. Y como que son cosas que hace 15 años que venimos hablando. Y decís, bueno, vos trabajás en innovación y invertís tanto en innovación y de repente, recién cuando te lo dice el foro y se publica en tal lugar, vos le das entidad y sin embargo deberías 15 años estar adelante de tu competencia. Es clave. Sí. Cintia, ¿cómo crees que los avances tecnológicos pueden ayudar a las empresas a mejorar sus prácticas de DEI? Bueno, hay en Estados Unidos, sobre todo en Europa, hay como plataformas o startups que están midiendo DEI con diferentes métricas y demás. Acá no es tan popular, nosotros en Bridge the Gap sí tenemos una forma de medir y demás, pero creo que en principio hay que como desmitificar el hecho de que la tecnología siempre va a sumar. De hecho, lo que se está hablando es que los sesgos algorítmicos están como confirmando mucho más los sesgos de las personas en relación a estos temas, con lo cual no está siendo un aliado, sino que en realidad las personas van a la tecnología a confirmar lo que ya piensan. Entonces estamos en un mundo cada vez mucho más polar y como no dispuesto a cambiar sus creencias. Y la tecnología no está ayudando en ese sentido. Bien. Por otro lado, cuando con tecnología medimos, por ejemplo, liderazgos y el nivel de percepción de la inclusión, y cuando presentás los resultados se quedan totalmente pasmados de cómo sus propios egos están perjudicando su negocio. Entonces creo que desde ese lugar sí la tecnología va a ayudar, pero no siempre es una aliada. Bien, para tenerlo en cuenta. Y María, ¿cómo afecta lo que es la gestión estratégica diaria de la diversidad en el desempeño general de una empresa? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo afecta? Sí, la gestión estratégica, o sea, si vos gestionas estratégicamente la diversidad, ¿cómo rinde en la empresa? A ver, hay muchos estudios que hablan acerca justamente de lo positivo, los beneficios, porque tiene que ver con mayor creatividad, tiene que ver con encontrar nuevos nichos. Yo siempre la pregunta que me hago es, hay mucho estudio positivo y sin embargo, retomando lo que Cintia comentaba, un montón de resistencia. ¿Por qué en otros temas, si a vos que sos
número uno, te dicen, mira, trabajando diversidad vas a poder aumentar un 5, un 10%. ¿Por qué no lo harías? Esa es mi gran pregunta, porque los índices de mejora de mujeres en board y demás hace 30 años que vienen. Entonces, uno puede hablar de muchas ventajas, pero siguen estando las resistencias porque también las organizaciones están fuertemente personas que son iguales, diferencias, sí, de edad, esto, pero digamos, en definitiva son grupos bastante homogéneos y que da miedo porque tenemos que dar un paso antes. ¿Qué sucede en la sociedad? Que tampoco ha estado, digamos, tan integrado. Entonces, los beneficios que son, digamos, un montón, porque está relacionado a negocios, está relacionado a creatividad, está relacionado a llegar a nuevas audiencias, y que no es mágico, no es porque junto un grupo de personas de la publicidad de Benetton y ya está, no. Lo que también hay que hablar es que para llegar a algo positivo genera tensión, porque las posiciones, por los valores. Ahora, una vez que eso se trabaja y empieza a fluir, los datos hablan por sí solos, pero hay que pasar esa primera. Y yo creo que tal vez una manera es comenzar con pruebas pilotos, porque va a haber un montón de resistencias y no que van a decir. Y entonces es, bueno, ¿en qué área? ¿En qué, con qué negocio que tal vez no sea un impacto como tan grande? Y probamos a ver si entre mi visión y la tuya, que estamos en dos posiciones diferentes, se puede generar algo diferente. Y a través de esto, de algo como más chiquito y prueba piloto, es la manera de salir. Si no te quedas digamos, en un discurso en donde muchas veces, si quien está en esa toma de decisión va a ganar y es, bueno, el statu quo. Entonces es muy difícil de modificar. Y esta pregunta es para María, pero Cintia, si querés aportar también está bueno, porque vamos a hablar un poco de los casos de acoso, violencia que se desarrollan en el trabajo y cómo ven que, siendo consultoras, cómo ven que hoy está el management parado y cómo actúa. Bien, yo una de las preguntas que hice en esta investigación justamente no era preguntar sobre las políticas o los protocolos o las líneas de denuncia, porque la gran mayoría de las empresas cuentan con estas herramientas. Mi pregunta es, ¿qué les sucede a las personas líderes cuando saben o se enteran que hay una situación o un caso de acoso? Para, digamos, dar unos números, el 33% es negación. No, acá con no. No, muy susceptible, no creo, yo conozco, un 30% miedo, y el miedo es no hago nada, o sea, no es negación, pero tampoco hago, digamos, demasiado. Paraliza, ¿no? Claro, te paraliza. Un 24% que dice, lo quiero tercerizar, o sea, no sé cómo, y hay aproximadamente como un 13% que puede tomarlo. Entonces digo, lo que te muestra es que nuevamente está bárbaro todo el tema de cómo se avanzó, que varios años atrás ni siquiera existía este tema, pero hay que sacarle, digamos, ese lugar de pedestal de si hay una situación, mi área es la peor o cómo puede ser, y empezar a hablar mucho más de este tema y no quedarnos con el caso que decís que puede parecer aterrador, porque nada, dentro de las cuestiones que tienen que ver con acoso y con violencia, a veces nos quedamos con el caso que tiene como muy significativo, pero empezás desde las microagresiones y que esas son mucho más cotidianas. Y ahí está nuevamente que es como muy difícil este cambio, porque un comentario que hace 6 años pasaba y que estaba bien y que yo misma, digamos, lo decía y no era consciente, hoy, ¿no? Te miran o hoy alguien te dice, no, digamos, no va más. Y tampoco es todo lo mismo, no es que por un comentario hay mucho, y lo otro es que hay mucho miedo al tema de la denuncia falsa.
pero muchísimo miedo. Y en management es lo primero que te dicen, bueno, pero yo conozco, Y busqué mucho el dato, no lo encontré de Argentina, pero sí de España. ¿Qué cantidad hay de denuncias falsas? Porque si lo tomo, claro que hay denuncias falsas. ¿Cuánto? 0,06%. Pero es el miedo que tiene el management. Claro, Chile, digamos, país de la región, que salió en agosto, la ley Karim, en donde exige a las empresas trabajar este tema y tener políticas, el primer día que salió en las notas, el gran tema es, ¿y la denuncia falsa? Y yo digo, está bien que lo tengas en cuenta, pero ese es el primer tema que te Es sale. lo mismo que hablamos de los cupos, o sea, tenés un montón de datos medidos por las mejores consultoras del mundo, datos recontraprobados de la importancia del impacto de la diversidad para los negocios y la rentabilidad. Y ahí los datos es como que, bueno, no nos importan tanto, no los creemos tanto. Claro. Ahora, tenemos un montón de evidencia respecto a la tasa de denuncia falsa, cupo 0,0, denuncia falsa 0,06, pero eso es súper importante. Bueno, Entonces, el peso de vuelta en estos temas de la posición política personal de las personas, y con política me refiero a sus propios sesgos, sus propios prejuicios, tiene mucho más peso que la evidencia. El dato no mata relato. El comportamiento humano no se modifica por el acceso a datos. Estamos en el momento del mundo que más información tenemos. O sea, más evidencia tenemos. Pues entramos al ChatGPT y tenés supuestamente mucha información. Pero el ser humano no se modifica, no modifica sus creencias más arraigadas y sobre todo en relación a temas identitarios, no se modifican por datos. clave. Entonces, y esto hoy se está hablando mucho bajo el paraguas o el concepto de lo que se llama diversity fatigue o fatiga de la diversidad, que incluye temas de violencia, donde las empresas tienen políticas de cumplimiento, las empresas tienen protocolos, capacitaciones, pero después bueno, pero se trata del respeto, ¿no? Es como que al final es muy sencillo. El tema es que lo que para vos es respeto, para el de al lado es una exageración, para el del otro lado es un chiste y para esto es un horror. Entonces, esa diferencia, que son diferencias de percepciones y de la construcción de qué es normal y qué no es normal, está en el corazón de los temas de diversidad en las empresas. Bien. Y justamente estamos hablando también de muchas ideas erróneas o mitos que están en las empresas. ¿Cómo se trabaja desde la capacitación que ustedes dan para tratar de modificar eso que está tan adentro de las personas que son parte fundamental de la empresa, ¿no? Bueno, nosotros desde lo que trabajamos en Latinoamérica, sobre todo, que es un continente mucho más atravesado que otros, sacando Estados Unidos, pero mucho más que Europa, por ejemplo, estos temas tienen que ver con, primero, trabajar diversidad basada en evidencia, que es un poco el modelo de trabajo que tenemos. A pesar de lo que estamos diciendo, digamos, hay formas de aprendizaje del comportamiento humano, por eso otra pata tiene que ser la economía del comportamiento, es decir, cómo los seres humanos modificamos comportamiento, y después la otra parte es la del negocio. Pero no la del negocio del dato frío que es un PowerPoint, sino esto realmente, cómo han habido casos y en general las empresas se preocupan por los temas de diversidad cuando ya tienen un problema instalado. Caso Victoria's Secret, que después de muchos años ahora han vuelto hace poco con sus desfiles, y aún así no han recuperado y han tenido mucho hate en estos días. Caso Abercrombie también, ¿no? Abercrombie and Fitch, hay un montón de casos. Pero, por ejemplo, las empresas te dicen, no, pero Toyota o Ford están desfinanciando diversidad. Pero tenés versus 3, un montón de empresas que están triplicando los presupuestos en diversidad, pero eso no lo traen. Entonces, ¿qué dato es el que valorizamos? Y ahí están las decisiones personales. Así que desde mi punto de vista es basado en evidencia, entorno corporativo y mirada de negocio. Yo ahí lo que sumaría es cuando podés tener también la voz de las personas de las cuales estamos hablando. Porque una cosa es hablar de un grupo, de un colectivo, y otro es cuando le podés poner nombre, cuando podés tener una interacción. Digo, hace poco un periodista tuvo un exabrupto en relación a la marcha del orgullo, y es muy interesante porque al otro día, cuando pide disculpas, lo que hace referencia es justamente a colegas de él, a personas que él respeta y que no se había dado cuenta. Entonces, sale de ese nombre de grupo, de colectivo, es Juan, es María, es tal otra persona. Eso contribuye, digamos, un montón.
porque ahí es bajar a la realidad y después, es decir, ahí podés, de todo esto que se venía hablando, poder justamente hacer un hilo de estas cuestiones, porque si no, en momentos donde hay una lucha por la verdad y es mi verdad y vos no me vas a venir, digamos, a cambiar, y Cintia recién lo decía, momentos de Occidente muy polarizados y politizados, las dos cuestiones, este tema entra de lleno. Y es entendible, pero las empresas también tienen muchísimo por hacer. Frente a esto que Cintia comentaba de que es verdad que hay algunas empresas que están desinvirtiendo, yo una de las preguntas que hacía a los directores es, en contextos socioeconómicos que no son alentadores a los temas de diversidad, ¿qué van a hacer? 85-90% me dice, seguimos por dos cuestiones: sustentabilidad del negocio y nuevas generaciones. Obvio. Sí, no se Obvio. van a sentir identificadas, Es un sino. hecho. Es un hecho. Por eso a mí me llama mucho la atención, porque hay un hecho que no cambia, que es la subjetividad de las personas. Las nuevas generaciones, ayer estaba viendo gente quizás una eminencia en sus terrenos, estaban debatiendo sobre cuestiones presidenciales, ¿no? Y como que se preguntaban por qué están hablando de género con respecto a las elecciones presidenciales de vuelta. Temas que se están viendo en todo el mundo hace muchísimos años. Digamos, donde en vez de la generación Z, en vez de hablar de una generación, se está hablando que Z son dos generaciones en una. Las mujeres Z y los varones Z, incluso para el marketing hoy, no lo están tomando como una sola generación, en las mejores compañías del mundo. Entonces, y es como gente que se dedica a eso no lo sabe. Entonces, en el mundo donde hoy se supone que más sabemos y más acceso a los datos tenemos, las cuestiones personales se inmiscuyen también en poder ser eficientes y efectivos respecto a estos temas. Bueno, les agradezco mucho el tiempo porque realmente fue muy enriquecedor este debate y falta mucho por hacer según lo que cuentan. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Diversidad en Acción. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos en este evento de Diversidad en Acción por El Cronista. Por favor, sigan acompañándonos.